Con su permiso, presidente. Adelante, senador. Yo pienso que quienes estamos aquí en el Senado, sería difícil oponernos a un tema tan delicado como es el tema del pago a los jubilados y pensionados del estado de Morelos, que son alrededor de 8,000, y por lo tanto no podríamos votar en contra, votaríamos a favor, pero sí hay que hacer ciertas precisiones de orden jurídico, que en lo personal a mí me incomodan mucho. Miren, algo de las cosas que incomodan es que a veces los congresos locales, cuando tienen cierta presión de algún grupo social, se reúnen y casi por deporte modifican el decreto de los presupuestos de egresos del año pasado. Y lo que nunca dicen, y esto también a veces lo hace la Cámara de Diputados a nivel federal, es de dónde se van a tomar esos recursos. Entonces dicen, no, hay una problemática, hay que resolverla, le pedimos al Ejecutivo que pues haga los ajustes necesarios y que junte tantos millones de pesos y pague. Y bueno, pues el 126 de la Constitución establece pues de que no se pueden emitir esos pagos si pues no hay, si uno no dice de dónde se van a tomar, porque el presupuesto supone que pues va orientado a gastarse en un 100%, y si alguien le hace una modificación, pues tiene que decir de qué partida lo va a sacar. Entonces creo que debemos de legislar un poco para ir acotando a los congresos locales y también a la Cámara de Diputados para que no hagan este tipo de situaciones. En segundo lugar, yo creo que los pagos se tienen que hacer conforme a la ley. Y estoy convencido de que el gobierno del estado de Morelos pues va a buscar la forma y los mecanismos para que estos pagos se lleven a cabo. Pero como es conforme a la ley, la controversia que cita la proponente es a 80/2011, pero se omite decir que hay una nueva controversia porque esta controversia 80/2011 solo resuelve la facultad del Congreso de poder modificar el decreto del presupuesto de egresos del Estado. Y le dieron la razón que sí lo puede modificar, pero no entra la Suprema Corte al fondo del asunto. Para que entre al fondo del asunto, el gobierno del Estado promovió una segunda controversia, que es la controversia 70/2012, y lamentablemente la Suprema Corte de Justicia en esa controversia emite un incidente de suspensión, que aquí tengo, y en ese incidente de suspensión le ordena al gobierno del Estado no a que realice el pago, le ordena a que guarde esos recursos hasta en tanto no se resuelve la suerte principal del asunto. Entonces el gobierno del Estado está impedido legalmente por esta suspensión de la Suprema Corte a ejercer esos recursos. Este acuerdo le fue notificado apenas en el mes de agosto al gobierno del Estado. Entonces lo que estamos planteando es, y para sumarnos al punto de acuerdo, es que en el exhorto que se le envía al Ejecutivo Estatal le podamos hacer una pequeña adición para exhortar a la Suprema Corte de Justicia pues que acelere el asunto y resuelve el fondo del asunto para que este recurso que está suspendido desde el mes de agosto y por lo tanto el gobierno del Estado no lo puede ejercer a favor de los trabajadores y jubilados como debería de ser, pues que la Corte resuelva, y conforme a lo que resuelva, entonces el gobierno del Estado lo acate. Nuestra posición es que sí se les apoye a los jubilados y pensionados al derecho que tienen de que se les pague la prima de antigüedad, pero que se haga conforme a la ley, y si la proponente no lo permite y le hacemos esa pequeña adición para que la Suprema Corte de Justicia resuelva la nueva controversia, la 70/2012, y lo agregamos en el exhorto, pues entonces sería más completo, porque realmente le estamos ordenando a la Suprema Corte de Justicia que resuelva el fondo del asunto y ya le ordene al gobierno del Estado de Morelos que cubra el pago a los 3,200 personas que están
en este momento exigiendo este derecho vía algunas demandas laborales. Entonces, vamos a favor, y no sé si la proponente está de acuerdo en que le hagamos una pequeña adición para incluir en el punto de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que fue la que dictó el acto de suspensión, por el cual el gobierno de Morelos pues, no puede ejercer legalmente ese pago a los trabajadores porque incurriría en responsabilidad. Es cuanto, ciudadano presidente. Digo, muchos de los senadoras que hoy estamos aquí, en mucho estamos porque fuimos educados desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, por algún maestro. Y creo que no podríamos estar en contra de que se lleven a cabo estas acciones para liquidarle lo conducente a cada uno de ellos. Entiendo el contexto y quiero poner en contexto lo que está pasando en Morelos. Hay dos factores que han detonado un poco las movilizaciones, además de la falta de pago. Uno es el cambio de secretario general en el CENTE, que de alguna manera pues están tratando de mostrar músculo en algunos de los estados. Y un segundo factor es el cambio de gobierno el 1 de octubre, donde los maestros han amenazado con impedir la toma de protesta y crear algunas manifestaciones. Y bueno, hay que buscar la forma de solucionar los problemas. Y estamos de acuerdo en eso, ese es el contexto de lo que está pasando allá. Creo que lo más adecuado es efectivamente que se les haga el pago a los maestros, pero el gobierno del Estado aduce falta de recursos. Yo no quiero decir que sea cierto, que no sea cierto. Lo que sí es cierto es que en este año el Congreso del Estado de Morelos acertadamente retiró el impuesto a la tenencia. Entonces, cuando comentaba un senador aquí que recibió recursos adicionales por la tenencia, pues este año no se obtuvieron, ¿no? En virtud de que pues se quitó ese impuesto que además era un impuesto muy poco favorable para la población. Entonces, creo que en virtud de que no tienen los recursos adecuados, creo que sí es importante las dos cosas. La primera, que el gobierno del Estado, como lo está haciendo, se siente con el equipo de transición del nuevo gobernador y vean la forma de resolverlo. En eso estamos totalmente de acuerdo y creo que ya lo están haciendo. Y en segundo lugar, creo que si el exhorto que se está haciendo al gobierno del Estado lo elevamos también a la Suprema Corte, porque la Corte es la que suspende esto, emite un incidente de suspensión, y lo quiero leer textualmente. Se determina como requisito para que sea efectiva la medida cautelar la reserva del ejercicio presupuestal o gasto de la partida respectiva por el monto que es motivo de la modificación presupuestal, vía ampliación presupuestal a la que se refiere el artículo 6º, fracción primera, del decreto 1867 impugnado, por lo cual solicitan al gobierno del Estado congele literalmente esos recursos, que no los mueva hasta en tanto no se resuelve el fondo del asunto. Entonces, por eso creo, ciudadana senadora, que es importante que le demos el exhorto a la Suprema Corte, y yo propongo la redacción en un segundo artículo, en un segundo resolutivo, que señale: se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la brevedad resuelva la controversia constitucional 70/2012 y haga posible el pago al que tienen derecho los maestros jubilados y pensionados del Estado de Morelos. Si usted me acepta esa adición, creo que tendríamos un exhorto más completo a las dos entidades jurídicas donde está atorado el pago, a la Suprema Corte de Justicia y al gobierno del Estado de Morelos, que el próximo día 1 va a cambiar y seguramente le va a tocar implementarlo al nuevo gobierno.